Con Timore, un podcast de última hora, buscamos entender un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Aramio Campos. En este episodio, con el análisis de la periodista de última hora Susana Oviedo, buscamos entender el motivo del fracaso de la candidatura del canciller Rubén Ramírez Lezcano, quien aspiraba a liderar la Organización de Estados Americanos, OEA, durante el periodo 2025 al 2030. Hoy es miércoles 12 de marzo del 2025. Timore tiene el placer de conversar con la periodista Susana Oviedo, quien cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el periodismo. Hoy escribe para la sección de política y cubre el área de relaciones exteriores. Justamente con Susana queremos entender un poco más sobre la caída de la candidatura de Rubén Ramírez Lezcano, quien buscaba liderar la Organización de Estados Americanos, OEA. Bienvenida Susana, muchas gracias por compartir con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Susana, ¿nos podías explicar un poco qué es la OEA y por qué es importante para América Latina? La OEA es la Organización de Estados Americanos, un organismo que tiene 77 años como tal, como OEA. Se creó mucho antes con otro nombre y fue evolucionando hasta que 21 países, si no estoy errada, firmaron la Carta de la OEA que dio vida o dio origen a esta organización como la conocemos hoy. Con los años se sumaron otros países de las Américas y llegaba a constituirse en un foro impresionante de 35 países con altibajos y en el trayecto con muchos cuestionamientos también en determinada etapa de la historia latinoamericana, como en la época de la dictadura, cuando muchos países sufrían como Paraguay, Argentina, bueno, muchos países de la región sufrían de terribles situaciones contra los derechos humanos, torturas, desapariciones y tal. Y de esa época se tiene muy mal recuerdo de la actuación de la OEA. De todos modos, ha tenido, esa es como la parte oscura de la OEA, pero con los años se ha consolidado como digamos que el foro más representativo y más antiguo del hemisferio, el hemisferio occidental. Reúne a todos los países de América Latina y el Caribe y ha tenido papeles preponderantes en situaciones de crisis política, en la consolidación o en el proceso por la promoción y por la incorporación del pleno derecho la plena vigencia, mejor dicho, de los derechos humanos en nuestros países. Cuando se produce, por ejemplo, una crisis, normalmente lo primero en activarse como ayuda multilateral o ayuda regional es la intervención de la OEA en esa crisis. Intervención en el sentido de buscar el diálogo de las partes, por ejemplo, en un país en crisis política y tratar de lograr de vuelta la conciliación, la paz en esos países. Es también la OEA la que tiene la potestad o tiene todos los recursos y la misión de enviar observadores electorales como garantía de que se cumplan con los estándares democráticos a la hora de garantizar el sufragio de los ciudadanos. O sea, y también es un foro político. Ha permitido que los países, en la medida de sus posibilidades y conforme a su propia historia y su tiempo, incorporen los estándares democráticos en procesos que algunos lo hacen de una manera más veloz y otros de una manera más lenta, adaptando su legislación local a esos estándares regionales. Y por otro lado, la OEA tiene un sistema interamericano de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos que tiene o descansa en dos instituciones que son pilares muy importantes para esta materia, que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión es la instancia a la que puede recurrir un ciudadano latinoamericano o caribeño o centroamericano
o los países del norte que forman parte de la OEA, Canadá, por ejemplo, o Estados Unidos no, porque no reconoce la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos, pero sí puede recurrir cuando dentro de sus propios países y agotadas todas las instancias judiciales no logró justicia. Entonces, es demasiado importante para América Latina esta organización. Tiene su relevancia y su peso, ¿verdad? Que se fue construyendo también con los años de la historia. Sigue construyendo, sí, así es. Este lunes se llevaron a cabo las elecciones para elegir al sucesor de Luis Almagro. Y en estas elecciones queremos saber cuántos países tienen derecho a votar para elegir a su próximo secretario general. Uh-huh. La votación se estableció sobre la base de 34 miembros actuales, de 35 que formaban parte de la OEA. Hay que descartar o descontar a Nicaragua, que hace como 2 años había denunciado la Carta de la OEA. Es decir, inició el proceso para abrirse o para salir de la organización, lo cual ya se produjo. Entonces quedaron 34, pero de esos 34 países, Cuba no retornó, pese a que en el año 1999 los países decidieron, después de años, después de muchos años que estuvo aislado por su gobierno, considerado no democrático, Cuba fue invitado a reincorporarse a la OEA y no quiso volver. De todos modos, hasta hoy Cuba forma parte, solo que no participa ni tiene un representante permanente. Luego está Venezuela, que también había hecho el mismo procedimiento que inició Nicaragua para salir de la organización, pero que quedó como inconcluso porque con este tema de que de pronto la OEA le reconoció a Guaidó, al presidente Guaidó, como un presidente delegado, y ahora le reconoce, después de las elecciones de julio del año pasado, reconoce a Edmundo González como el presidente legítimamente electo de Venezuela y no a Nicolás Maduro. Entonces Venezuela no participa tampoco, pero forma parte de la OEA. No se concluyó ese proceso de retiro del país de la organización. Entonces, eran 34. Ahora, hoy, al llevarse a cabo esta Asamblea General Extraordinaria para elegir al nuevo secretario o al próximo secretario general que va a dirigir la organización por los próximos 5 años, participaron 25 delegaciones, que es lo que anunciaron al inicio de la asamblea, 25 delegaciones. Y he visto que entre esas esa cantidad de delegaciones, he visto algunas ausencias, o sea, he notado algunas ausencias muy significativas, por ejemplo, Argentina. De todos modos, tuvieron la mayoría, lógicamente, de los países del Caribe por el candidato. También, bueno, y otros países sudamericanos, y en total 25 votaron. En realidad no votaron, sino por aclamación y por consenso, entonces eligieron o ungieron, por utilizar otro término, secretario general al candidato Albert Randín, que fue el que quedó como único candidato al retirar el Paraguay. La semana pasada, el gobierno paraguayo retiró la candidatura del canciller Rubén Ramírez Lescano cuando se vio ante la realidad de que no había reunido los votos mínimamente necesarios, que eran 18. ¿Cómo podemos o cómo calificarías esta situación para Paraguay? Porque incluso Santiago Peña había afirmado muy anticipadamente que teníamos los votos para que él sea el nuevo secretario general. Después viene la postura de los países más hermanos que tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Y después de eso sale el comunicado de Peña diciendo que retira la candidatura. ¿Cómo calificarías este hecho para Paraguay? La verdad es que el Paraguay queda muy mal parado. En el sentido de que su política exterior no ha tenido el olfato suficiente para tener la lectura correcta y adecuada de cómo se estaban configurando las posiciones con relación a la candidatura del canciller Rubén Ramírez Lescano y el candidato por Surinam, Albert Randín, el canciller surinamés.
No sé cómo insistentemente desde la Cancillería, cada vez que consultábamos, respondían que tenían los votos y que estaban muy optimistas. Y me recordaste en la pregunta anterior que inclusive el presidente unos días antes aseguraba que estábamos prácticamente con los votos logrados para la elección que se hacía en esta asamblea que acaba de realizarse hoy, lunes 10 de marzo. Entonces, queda mal parado porque además Paraguay como que descuidó, o el candidato paraguayo descuidó mucho el asegurar el acompañamiento, el apoyo, la apuesta, digamos, de los países de la región a su candidatura. Supuestamente, por lo que uno escuchó posteriormente cuando el presidente decidió comunicar que retiraban la propuesta paraguaya para la Secretaría General de la OEA, supuestamente ellos quedaron sorprendidos y fue abrupta la decisión de un país como Brasil, al que acompañaron otros 4 países sudamericanos. Supuestamente ellos no estaban al tanto y eso no puede ocurrir. O sea, para eso existe un Ministerio de Relaciones Exteriores que se supone tiene todo un equipo que está leyendo lo que ocurre en la región, en el mundo, y que tiene que anticiparse o tiene que dar señales de ciertas movidas anticipadas respecto a decisiones importantes como esta que conocimos el miércoles pasado, cuando en comunicados conjuntos o en simultáneo, estos países, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Uruguay con un nuevo gobierno, anunciaron que ellos apoyaban a Randín porque es el candidato que reúne las mejores credenciales, digamos, para el cargo de secretario general de la OEA y para un momento político y geopolítico como el que vive en este momento América Latina y el Caribe. El embajador Albert Ramdin ha sido elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos para el periodo 2025-2030. Y justamente en todo este recuento que más es de la campaña que inició Paraguay, porque Paraguay hizo una fuerte campaña, hizo muchos viajes, el presidente, sí. nuestro canciller mismo también. ¿Qué finalmente no convenció o cuáles fueron los motivos del por qué la figura de Ramírez Lescano no convenció a los países hermanos y a los demás miembros? Uh-huh. Hay muchos elementos, algunos tienen mucho que ver con la política interna de Paraguay, pero otros tienen que ver con la política exterior. Lo que más se le señala como un error al candidato paraguayo, al embajador Rubén Ramírez Lescano, es la obstinación que ha demostrado el gobierno de lograr el apoyo del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la candidatura paraguaya. Quizá no conocemos, pero quizá pensaron que eso era contundente y que ante esa realidad de obtener o de presentarse como el candidato trumpista, como se le denomina, los demás países iban a quedar anonadados y que iban a pensar que era el candidato más fuerte. Pero no es al contrario, eso a juzgar hoy por los hechos tuvo un efecto boomerang, porque sirvió para reafirmar que ese no era el candidato para este momento. Más todavía cuando las señales que da el presidente Donald Trump es de una posición absolutamente, primero, arbitraria, autoritaria, unilateralista, o sea, todo lo contrario a lo que es la OEA y todo lo contrario a lo que han venido construyendo los Estados miembros de la OEA, que es el multilateralismo, la cooperación, la solidaridad, la defensa de la democracia, la paz, la búsqueda de la paz en la región, el diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los errores. El otro error es el que parece que estuvo demasiado confiado el candidato de que automáticamente los países de Sudamérica, por lo menos, iban a apoyar incondicionalmente su candidatura. Y el otro elemento es que yo no le escuché decir prácticamente a casi nadie, pero si uno pone en la balanza el candidato paraguayo y el candidato surinamés, lógica, no es por lógica, sino por
la trayectoria, por la experiencia, por la pericia que ha demostrado en sus actuaciones dentro de la OEA. Albert Randin es alguien que forma parte de la OEA, pero desde añares. Fue el representante permanente de su país en los 90 ya, en Washington. Conoce perfectamente cómo funciona y ha ocupado cargos relevantes. Una cosa es formar parte de la OEA, pero no ocupar ningún cargo. Él sí fue secretario general adjunto por 2 mandatos consecutivos entre el 2005 y el 2015. También presidió el Consejo Permanente, que es el conjunto de representantes permanentes, o sea, los embajadores de los países que representan a sus respectivos gobiernos en Washington ante la sede de la OEA, y ha ocupado otros cargos, ha intervenido en casos muy importantes y muy conflictivos, y demostrado que conoce cómo funciona o cuál es la dinámica que caracteriza al hemisferio americano, entonces occidental, mejor dicho, y a los países de todas las Américas. O sea, ese es un aspecto que no puede pasar inadvertido, y los países habrán leído muy bien que la continuidad de la OEA y el liderazgo y la vigencia de muchos de los avances que se han logrado en los últimos años depende de una persona con un conocimiento como el de Albert Randin. A diferencia del candidato paraguayo, que sí tiene, nadie niega que, bueno, también fue canciller, ya es por segunda vez, que es economista, que ha estado en organismos internacionales, etcétera, pero no del nivel de la OEA. Entonces, tampoco se le conoce, tampoco se reconoce en él una experiencia política, un manejo de política internacional como el que tiene, el que finalmente resultó electo, casi, bueno, no casi, sino por consenso y por aclamación plenamente. Mencionaste un poco que uno de los factores que podría haber influenciado en esta caída de la candidatura de Rubén Lescano es que hablaste de la política interior, ¿verdad? Nuestra política. Ya. Y ahí quisiera ahondar un poquito más. ¿A qué te referís cuando decís política? Podríamos decirnos, algunos mencionaban crimen organizado y otros estaban mencionando el autoritarismo con el que se está manejando este gobierno. Sí. Hay signos muy preocupantes que llegan por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se instalan a través de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en cada asamblea de la OEA. Y entre los últimos signos más preocupantes está la campaña anti-ONG que está promovida desde el cartismo, es decir, desde el movimiento, desde el Partido Colorado dominado por el movimiento cartista, que le llevó al poder al actual presidente de la República, y que se convirtió finalmente en una ley que supuestamente busca transparentar las ONGs, cuando que hay una cantidad de instituciones del Estado que se encargan de vigilar, controlar, hacer el seguimiento de los orígenes de los fondos de las ONGs, a qué van destinados y cómo se utilizan. Entonces, esa ha sido es de los hechos muy, muy preocupantes y recientes que se ha trascendido a instituciones o organizaciones como la OEA y a otras que existen en la región y en el mundo. Y por otro lado, sí hay signos de autoritarismo, como la persecución a la prensa, la intención siempre latente de querer, por ejemplo, promover una ley de prensa, que no es un hecho aislado, cada tanto salta eso. También el poco apego a la transparencia, el no sentirse las autoridades que representan a las distintas instituciones del Estado, no sentirse compelidas a
a la rendición de cuenta de sus actos y de cómo manejan los recursos públicos. Eso, entre otras cosas. Y bueno, y tuvimos otras señales que nos colocaron como país en la vidriera internacional y como disruptivas y que negativamente y que llamaron la atención, como lo que ocurrió en diciembre pasado cuando la Senat anunció unilateralmente que pedía dejar sin efecto, es decir, terminar con la cooperación que proveía la DEA, este organismo antidrogas de los Estados Unidos, a través del cual se consiguió mucho avance en materia de lucha contra el narcotráfico en el país. Entonces, son hechos que descolocaron y que muchos han interpretado aquí adentro y afuera como señales de un retroceso. ¿Y por qué Paraguay tenía ese interés de presidir la OEA? Bueno, eso para cuál. Bueno, ustedes habrán notado que el presidente Peña, bueno, ya sabíamos que en varias ocasiones la prensa le señaló por qué viajaba tanto, o sea, sabemos eso, pero en todos las pocas intervenciones que tiene para justificar sus viajes, cuando se le señala por qué con tanta frecuencia y qué es lo que logra con los viajes, siempre invoca la intención o el objetivo que tiene su gobierno de posicionar al Paraguay en el mundo. Esa es una frase casi hecha que utiliza, lo cual no está mal. El tema es de qué manera pretende posicionar al Paraguay, vendiendo una imagen que no es la que, una imagen que no es real, cuando habla de, por ejemplo, que tenemos que es un país donde la mano de obra es barata, es cierto, pero ¿a costa de qué? O sea, es barata a costa de la explotación de mucha gente, a costa de que no hay seguridad social para los trabajadores. Habla de que tenemos fuentes de energía limpia y que aquí pueden venir a instalarse industrias, cuando los ciudadanos paraguayos sabemos que no hay ninguna seguridad de que no vamos a tener cortes de energía eléctrica que tenemos y padecemos. Entonces, ¿qué busca el Paraguay? Busca, cierto, está bien posicionar, pero de posicionar ¿cómo? Con un candidato que, hablando con sinceridad, no era el más apropiado, digamos, por ejemplo, para el caso de la OEA, frente a su oponente que tenía todas las cualidades para presidir la OEA. No digo que no tenga perfiles para otro tipo de cargos, pero no precisamente para la OEA. Y también porque cualquier país que ocupe espacios internacionales gana notoriedad, visibilidad, y se va a hablar de ese país, sobre todo si cumple y hace bien su papel. Es un poco lo que Paraguay no tiene. Paraguay en muchos países solamente es conocido por algunas cuestiones y generalmente negativas. Entonces, narcotráfico, contrabando, ¿cómo es que se llama? También por hechos, por ejemplo, el crimen organizado, el asesinato del fiscal, aunque no, Marcelo Pecci, que no sucedió aquí, pero que tiene que ver con narcotráfico y crimen organizado. O sea, trascendemos por cuestiones como el sitial o el lugar que ocupamos en las listas de los países más corruptos. Entonces, es importante que Paraguay esté en los organismos internacionales, pero si lo vas a hacer, asegura primero que vas a tener el respaldo de al menos de los países de la región y el mejor candidato para ese cargo. Por otro lado, es cierto que no es solamente tener el candidato, sino que el país tiene que mostrar que está preparado para muchos de esos cargos. Por ejemplo, respeto a los derechos humanos y no tener todas estas cuestiones que mencionamos hace un rato, que tiene que ver con la persecución a la prensa, a los organismos o las organizaciones de la sociedad civil, la existencia de todo un mecanismo de parte del poder
político que busca a través de las redes sociales denostar permanentemente y desacreditar a todo aquel que cuestione, critique o tenga una postura diferente al gobierno. O sea, esos son signos autoritarios que uno daba por superados y que de pronto se activaron totalmente o gracias, entre comillas, a ciertos referentes del actual gobierno. En el mundo estamos viendo un avance del conservadurismo. Sí. No solamente pasa en Paraguay ni en América Latina, sino en el mundo. Eso también influyó para que los países sudamericanos se vayan por el candidato surinames. Sí, porque hay un temor. Escuchamos vimos en la Asamblea General Ordinaria realizada para elegir para elegir al secretario general, que muchos países expresaron que hay turbulencia en este momento. La amenaza la encuentran sobre todo en el nuevo gobierno de Estados Unidos, en Donald Trump, que está dispuesto a prácticamente al unilateralismo, como señalé antes, y está dispuesto inclusive a recortar todo lo que implique cooperación internacional, todo lo que implique pagar o costear las cuotas de membresía en organismos como hace poco anunció en febrero, anunció un decreto, firmó un decreto para decir que Estados Unidos dejaba de aportar o de formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ordenó que se revisara todas las instancias donde Estados Unidos está presente. También puso fin a la cooperación a la Agencia de Cooperación Internacional que ellos tenían, USAID. En fin, hay un retroceso en ese sentido y de ahí viene el temor de estos países. Pero además, no olvidemos que apenas asumió el presidente Trump, incluso antes de asumir ya había anunciado que iba a tener una política de mano dura con el tema de los inmigrantes. Sí. Y empezó incluso a deportar a ciudadanos, muchos de ellos latinoamericanos. ¿Se acuerdan esa imagen de un avión con una cantidad importante de ciudadanos brasileños esposados? Sí. Que eran deportados? Y ese tipo de acciones, por supuesto que ningún país va a aplaudir, ¿verdad? Más todavía cuando se trata de sus ciudadanos. Y luego una serie de amenazas que están viniendo, pero no es solo ahí. La región tiene otros gobiernos que algunos incluso se declaran de izquierda, pero operan como una dictadura de izquierda. Tenemos el caso de Nicaragua, donde los derechos humanos están absolutamente comprometidos, ¿verdad? Venezuela hasta hace poco tuvimos en plena indefinición después de realizarse las elecciones de indefinición política, porque cuando iba a asumir Maduro, ¿se acuerdan que muchos países incluso denunciaron el tema y la mayoría reconocieron al que considera que según los votos es el presidente legítimamente electo, que es Edmundo González? Y así hay signos de retrocesos en la región que requiere contar con un organismo muy fortalecido y sobre todo que tenga las condiciones incluso financieras, que es otro temor que se instaló en la OEA, para no recortar los programas de todo tipo de ayudas y de acompañamiento para el fortalecimiento institucional de los Estados miembros. Estados Unidos estaba muy silencioso respecto a esta asamblea. Sí. Todos los medios internacionales estaban resaltando el silencio. Incluso el representante de Estados Unidos sigue siendo el que fue del gobierno Biden, anterior. Sí. Entonces, esto también podría tomarse como una señal de Estados Unidos respecto a lo que, o la importancia que le da la OEA. Sí, podría ser, pero Estados Unidos, la verdad que todos esperaban que Estados Unidos supuestamente se pronuncie a favor del candidato paraguayo Rubén Ramírez, lo cual no se logró en ningún momento. Incluso cuando Rubén Ramírez se va a la casa de Donald Trump en una de sus mansiones y se lo ve en una foto juntos. Y que se usó como propaganda. Entonces, esto también nos da una muestra de que en Paraguay no está también logrando esa relación que quiere con Estados Unidos. Sí,
Ese es un proceso, pero además el interlocutor no es una persona que sí, que totalmente confiable y que es muy cambiante. O sea, Donald Trump no sabemos hacia dónde. O sea, se sabe sí que es autoritario, que es inestable, que hoy puede decidir una cosa, mañana no, como ocurrió con el tema de las deportaciones de inmigrantes. Empezó con todo y ahora está un poco calmado, pero en cualquier momento eso se puede reactivar. Hay una persecución ahí. Muchos migrantes latinoamericanos viven en zozobra porque temen que en cualquier momento le puedan cazar, como se está diciendo ahora, y que le envíen a sus países. Para algunos es hasta una cuestión de sobrevivencia el haber llegado hasta ese país con tantas dificultades para llegar a Estados Unidos. Esa es una cuestión. Y lo otro es que, a ver, al principio, antes de que asumiera Donald Trump, parecía que el objetivo del gobierno Peña era hacer buenas letras con este nuevo mandato del Partido Republicano siempre se dijo, para ver si se allanaba el camino y se lograba retirar lo de la declaración de asignación de significativamente corrupto que se le dio a Horacio Cartes y a otros referentes de la política paraguaya. Entonces, al principio pensamos que era sobre todo eso y no se descarta que eso siempre esté en la intención cuanto más busque el acercamiento y congraciarse con Estados Unidos. Luego surgió lo de la candidatura y entonces todo parecía dirigido a lograr el apoyo de Estados Unidos a esa candidatura y con eso supuestamente asegurarse que los demás países iban a alinearse al sentido del voto de Estados Unidos, lo cual no ocurrió, ¿verdad? Entonces hoy está ahí como, a ver, ¿en quién confiar finalmente, verdad? ¿Qué hizo mal Paraguay? Quedó flotando ahí como una interrogante. Y mencionar también que cuando se daba este proceso de candidatura, Rubén Ramírez siempre hablaba de modernizar la OEA. Sí. Y justo también en el comunicado de Peña, él habla de devolverle a la OEA un estatus político-social, pero alejado de los intereses políticos de cada país, ideologías. ¿Por qué mencionaba mucho eso? Y porque no va a estar de acuerdo jamás con muchas cuestiones, como por ejemplo el reconocimiento a los derechos de la comunidad LGTBI, el promover algo que acá en Paraguay, por ejemplo, hasta hoy no se ha logrado, que es una ley contra toda forma de discriminación. Esas son posiciones adoptadas en el ámbito de la OEA que cada país va incorporando de a poco a su legislación, pero en Paraguay no se ha logrado jamás. Tampoco Paraguay está de acuerdo y el argumento siempre ha sido que en nuestra propia constitución se reconoce el matrimonio como tal, que es entre hombre y mujer, y no se reconocería jamás el matrimonio igualitario que le llaman, o sea, la unión de personas del mismo sexo. Y otras cuestiones que tienen que ver, hay países que, por ejemplo, Estados Unidos no acepta las decisiones que se adoptan en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no va a aceptar que tenga jurisdicción dentro de su territorio o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros sí, Paraguay y casi todos los países sí, ¿verdad? Y bueno, pasa por cuestiones como esas. Hay como unos estándares en materia de derechos humanos que no todos los países aceptan. Y cuando se votan algunos le llaman avances en materia de derechos humanos, realmente no todos votan a favor, pero hay una mayoría que logra que se aprueben ciertas resoluciones y que tienen vigencia, ¿verdad? O por lo menos sirven para que la Comisión Interamericana diga, hay hay un antecedente que dice que esto y esto debe primar a la hora de, y bueno, hay países que no están de acuerdo con ese tipo de cuestiones. ¿Cómo podría quedar la relación
con los países hermanos ahora que se retiró la candidatura, o sea, después de conocer la retirada de la candidatura de Rubén Ramírez? ¿Cómo va a quedar esa relación con nuestros países hermanos? Y, sí, sobre todo Brasil, que es el que está más cerca, ¿verdad? Y no creo que sea muy cómoda, porque con Brasil tenemos la cuestión de Itaipú, tenemos hidrovía, tenemos la seguridad fronteriza, el comercio, tenemos Mercosur. O sea, hay demasiadas cuestiones bilaterales que obliga a verse la cara constantemente, a discutir ciberseguridad, la navegación, la cuestión energética. O sea, son muchas cuestiones que al momento de verse cara a cara no creo que estén muy cómodos. Hasta por el lado, es como que se sembró una suerte de desconfianza e inseguridad en las relaciones a partir de esto, porque, ojo, no olvidemos que en ese comunicado y convertido en video en el que aparece el propio presidente Santiago Peña anunciando el retiro de la candidatura de Rubén Ramírez Lescano para secretario general de la OEA, señala que hubo, que más o menos que quedaron desconcertados con la abrupta decisión de países que inicialmente habían adoptado otra posición. Es decir, es como decir, nos traicionaron. Entonces, eso quedó instalado y lo leyeron de esa manera los países que, esos 5 países que inicialmente la semana pasada anunciaron que acompañarían a Albert Randim. Entonces hay una situación de incomodidad y de desconfianza que quedó instalada. Entonces eso va a estar y se va a tener que reconstruir la confianza de Paraguay con todos estos países, ¿verdad? A ver, un poco Bolivia está entre ellos, entre esos 5 países. Uno pensaba, está al lado, o sea, son países vecinos, son nuestros vecinos. Compartimos fronteras, ¿verdad? Brasil. Después, bueno, Chile no compartimos fronteras, pero es de la región. Y Colombia, justamente estamos en este momento en proceso de nombrar nuevo embajador en Colombia, etc. Entonces, y también, ¿cómo queda? Y queda también como otros observadores externos dirán, ¿cómo no supo leer este país? ¿Cómo Paraguay, cómo su política exterior, lo que te dije al inicio, no supo leer que estaba equivocado y que su estrategia estaba errada en esta pretensión de llegar a liderar la OEA desde la Secretaría General? Eso quedó también. ¿Cómo le viste a Paraguay en la asamblea donde eligieron al próximo secretario? Por petición especial ha solicitado la palabra la distinguida delegación de Paraguay. Muchas gracias, señor presidente, señora jefe de delegaciones. En junio de 2024, el gobierno de la República del Paraguay había decidido presentar la candidatura del ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lescano, para el cargo de secretario general de la Organización de los Estados Americanos. La misma estuvo sustentada en el firme compromiso que tiene el Paraguay con el sistema multilateral y en la necesidad de fortalecer la principal instancia de diálogo en las Américas. Con estas premisas, habíamos presentado una propuesta para la organización, orientada a lograr mayor relevancia institucional, una gestión más moderna, eficiente, pero particularmente una gestión alejada de posiciones ideológicas polarizantes. Ha prevalecido una visión diferente sobre el futuro de la organización, que la respetamos. Aún así, el Paraguay reitera su firme compromiso de seguir trabajando para la construcción y para el fortalecimiento de los principios y valores fundamentales, de los pilares de esta organización: la democracia, el respeto a los derechos humanos, la seguridad, el Estado de Derecho y la promoción de la integración hemisférica. Estos principios, que han guiado históricamente nuestro desempeño en los foros multilaterales, seguirán siendo la base de nuestro accionar en el sistema interamericano.
Agradecemos particularmente a todos aquellos que, con convicción e idénticos principios, mantuvieron su respaldo a nuestra candidatura. Ratificamos que seguiremos trabajando en la construcción de un hemisferio y de una organización más humana, más justa y particularmente una organización más cercana a la gente. Por último, deseamos éxitos y felicitamos al nuevo secretario general electo, quien deberá conducir a la OEA en este momento difícil y particular de la organización. Muchas gracias. Bueno, y ahí el vicecanciller fue el primero, luego de producirse la aclamación, consenso y aclamación del nuevo secretario general Albert Randin, empiezan los países a tomar el uso de la palabra y Paraguay fue el primero. Y la verdad que se notó pichadura, no sé si vale el término, pero como diciendo nosotros queríamos hacer esto y éramos más o menos como éramos lo que podíamos lograr, esto que me dijiste al inicio, modernizar y bueno, cambiar o poner a la altura de los nuevos acontecimientos a la OEA, pero no nos dejaron. Igual felicitamos al nuevo secretario general, eso se llama diplomacia, ¿verdad? Pero esa última parte, pero la primera parte me pareció no necesario, para nada. O sea, quedó medio, se le notó que acusaron recibo del golpe, eso es. A esa parte le faltó bastante diplomacia, digo yo. ¿Cómo esta falta de apoyo a Paraguay podría quedar o repercutir en la imagen internacional de Santiago Peña? En la imagen, claro que sí, queda como inexpertos, como una política exterior todavía muy débil, o sea, sí, no quiero decir no profesional porque se supone que son profesionales, pero le falta más. Bueno, y a Santiago Peña, que él parece, uno miraría que en cada uno de sus viajes él busca cuánto foro internacional hay, él busca estar ahí presente y que le den espacio para hablar. Y yo creo que él se autoconsidera como un líder internacional reconocido ya en este momento y no es tan así. O sea, no se puede en un año de gobierno pretender esa posición. Entonces, acá, ¿cómo queda? Bueno, como un país que gastó tiempo, energía, dinero, pero equivocadamente, dinero, porque dijimos al inicio lo de los viajes. Hago un paréntesis en ese sentido. Lo de los viajes era pertinente si es que partía de la seguridad de que tenía cierta ventaja para obtener los votos. Pero si ni siquiera aseguraste tu vecindario, que tu vecindario te iba a apoyar, entonces es inexplicable que hayan ido y venido, y encima al país que ni no dio una señal respecto a si apoyaría o no al candidato paraguayo. Entonces hay como una percepción muy local nomás del propio presidente y del canciller de que ellos tienen un liderazgo que está siendo emergente, que le están mirando como eso. Pero no es todavía. Paraguay es muy desconocido. Eso te van a decir en Cancillería. Ellos saben que hay un trabajo muy urgente por parte de nuestras representaciones diplomáticas y consulares para instalar y para promocionar a nuestro país y que se le conozca, pero no por sus aspectos negativos, sino por lo mucho de positivo que tiene nuestro país. Entonces quedamos como una Cancillería débil, un gobierno que no supo definir la estrategia para instalar y para sostener hasta el final esta candidatura, y que ni siquiera los países de la región respetaron, si es que originalmente le habían prometido apoyo. Ni siquiera respetaron eso. Entonces no es que tiene la fuerza o tiene la consistencia de un liderazgo que está llamando la atención y que es respetado y que, bueno,
que tiene cierto arrastre, digamos. Y ciertamente queda deteriorado el gobierno paraguayo con esto. Van a dar muchos argumentos, seguramente algunas explicaciones, pero la confiabilidad internacional no está todavía ganada por parte del gobierno de Santiago Peña. Quizá por todo eso, por lo que estuvimos citando. Quizá él hace cierto esfuerzo en ese sentido, pero todo su entorno se empeña en demostrar todo lo contrario y en estirar la cuestión para abajo. Es lo que ha estado ocurriendo y sobre todo a partir de la actuación de los representantes de Honor Colorado en ambas cámaras del Congreso. Eso creo que le restó seriedad y consistencia a esta intención, a esta iniciativa del gobierno de llegar a ocupar un cargo tan importante. Entonces, nuestra presencia internacional todavía es débil y no va acompañada por lo que ocurre en la política interna. O sea, vamos con grandes discursos, con aire de triunfadores y de tener la economía, la macroeconomía más estable, que logramos controlar la inflación, ese tipo de declaraciones que son muy generales, pero que en realidad todo lo demás trasciende, o sea, no habla de las cuestiones que son pendientes y que son las que más nos colocan en la palestra internacional, lastimosamente por hechos negativos, provocados por figuras del propio gobierno. Y justamente esa sensación o esa imagen que nosotros tenemos en Paraguay, ¿verdad? Porque muchos expertos, también analistas políticos, incluso leyendo todas las noticias, uno dice que le están desgastando mucho la figura de Santiago Peña. Sí. Las propias actuaciones de sus representantes, autoridades, ¿verdad? En todos los poderes del Estado, o sea, no... Y más también la cuestión de la ciudadanía, ¿verdad? Que eso no se puede tapar con un dedo, ¿verdad? O sea, sí. Hay muchas falencias todavía, muchas carencias que pasa en la sociedad y podemos citar, por ejemplo, el salario mínimo, ¿verdad? Que es el techo. Después el sistema sanitario y educativo y muchos aspectos más. Y también como que toda esta imagen de cómo queda Paraguay ante el mundo o la imagen de Santiago Peña, el gobierno de Santiago Peña, o sea, nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿de qué sirven los 40 viajes que ella hizo? Porque ¿hemos encontrado algún resultado positivo para Paraguay? Hasta ahora se está esperando que, por ejemplo, comuniquen que a partir de estos viajes y estos contactos que realizó el presidente, se han instalado al país tales industrias o hay interés de que tales empresas de los países que él visitó iniciaron el proceso para venir a afincarse, para instalar alguna de sus empresas acá en Paraguay. Eso por un lado. Pero y otras cuestiones también que quizá pasa más por el lado político, cooperaciones para el fortalecimiento institucional, como ha hecho, por ejemplo, la Unión Europea con nosotros, pero nosotros digo, los miembros de la bancada de Honor Colorado casi lo arruinaron cuando, ¿se acuerdan? El año antepasado. Sí, en la época de las elecciones ya empezaban con ese acuerdo y después retrocedieron todo. Totalmente. Porque... Entonces, es como que hay una suerte de divorcio entre lo que el Ejecutivo promueve, intenta abrirse paso más hacia afuera y, bueno, también acá adentro, pero como que no... tiene como un lastre muy, muy fuerte que les tira para abajo. Entonces, que son parte de su entorno, digamos. Y bueno, eso también, pasando a otro tema o que tiene que ver con esto, nos lleva a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Porque me preguntaste cómo deja esto al gobierno. ¿Qué va a pasar ahora con el canciller, por ejemplo? Esa es la gran incógnita en este momento. ¿Va a seguir en el cargo? Siempre se habló de que él iba a estar unos meses nomás como canciller, después siguió, ya superó el primer año. Con esta candidatura se había dicho que había un plan B para él, que si no se lograba su elección en la OEA, entonces hablaban
todo esto, estas son especulaciones, aclaro, pero a nivel de, ¿cómo se llama?, de los grupos de diplomáticos y a nivel de Cancillería, decían que él iba a ser el candidato, que iba a ser designado embajador ante los Estados Unidos, porque ahora le destituyeron cuando el presidente no pudo participar de la asunción de Donald Trump. Entonces pocos días después le destituyeron al embajador que tenemos allá, que está por regresar en realidad. Dos Santos es el embajador. Entonces, ahora el tema es qué va a pasar con el canciller. Por ahí leí también que supuestamente le van a promocionar o le van a postular para un cargo en otra entidad, en otra institución internacional. Pero bueno, también existe la posibilidad de que siga siendo el canciller. También. Porque ya hablaron de otros nombres inclusive que serían su sustituto. Y no sé, a mí nomás no me cierra esto, o sea, no me parece que sea adecuado. Alguien mencionó que podrían proponerle también como candidato a secretario general adjunto de la OEA, o sea que es el segundo, digamos, en la Secretaría General. No sé, todo eso está latente ahí y vamos a ir confirmando en la medida de que transcurran los días. Súper. Muchísimas gracias, Susana, por esta conversación, por este espacio, por profundizar un poquito más o entender un poquito más lo que significa o lo que implica esta candidatura fallida, ¿verdad?, por parte del gobierno. Fallida. Así que muchísimas gracias por compartir este momento, este espacio con nosotros. No, yo soy la agradecida y bueno, quedamos para cualquier otra ocasión según los temas que vayan surgiendo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Este podcast se grabó el lunes 10 de marzo, tras conocerse que el surinamés Albert Randin es el nuevo secretario general de la OEA. El episodio fue producido y conducido por Aramio Campos. Estuvo como invitada la periodista de Última Hora Susana Oviedo. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo, mientras que en la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.